Gracias a la organización por invitarme a este evento tan exitoso. Al principio, cuando salen las guías, todo el mundo quiere escuchar las guías. Pasado un tiempo ya todo el mundo está harto de que le presenten las guías. No es fácil presentar las guías una vez que ya se han presentado, se han discutido, ¿no? Ya lo que mola es criticarlas, lo que le ha adjudicado al doctor Barrabés. Yo voy a presentar, también cuando me dijeron 20 aspectos, dije, hola, 20, ¿dónde vais con 20? ¿De dónde vas a sacar yo 20? La verdad es que luego, cuando he ido preparando la charla, me he quedado corto. Y he visto que me faltaban más y, de hecho, me voy a dejar unos cuantos en el tintero que son importantes. Y, bueno, pues he elegido algunos y me he dejado algunos. La verdad es que, como con la breve introducción del doctor Zequier y la mitad de los temas ya los ha mencionado él, pues ya no habrá tanto problema. Pero no voy a presentar evidencias, solo voy a presentar las guías, que decir, ayer ya sí discutieron mucho, se van a discutir también, se han presentado ahora, con lo cual voy a dejarlo muy abierto para la discusión y para la crítica, con un solo ejemplo. Y el ejemplo es, porque me voy a adelantar a mi compañero, porque sé que probablemente, en mi opinión, es de los temas más controvertidos, y quería presentar, y en ese sí voy a presentar la evidencia en el que se basó. Ya verán ustedes por qué, porque estarán de acuerdo en que es uno de los temas, yo creo, más controvertidos con respecto a las recomendaciones. Estos son mis conflictos de interés. Y las guías que yo voy a analizar son solo las europeas, para centrarme en lo que en teoría nos aplica más y hacerlo más sencillo. Voy a empezar por las de síndrome coronario agudo con elevación del ST. El primer punto, por supuesto, es el algoritmo de manejo, que básicamente está centrado en la angioplastia primaria. La angioplastia primaria es el tratamiento de elección en el infarto agudo de miocardio sin discusión, ¿vale? Todo está pensado. Si uno llega a un centro con angioplastia primaria, hay que hacer angioplastia primaria. Si un paciente llega al sistema de emergencias, un centro sin angioplastia primaria, si esta se puede hacer en 2 horas, hay que hacerlo angioplastia primaria. Y este es el principal concepto de la reperfusión de las guías. Por supuesto, dice que si esto no es posible y bueno, pues se puede hacer fibrinólisis, esto lo mencionaré después, pero lo que sí quiero enfatizar es que se considera el mejor tratamiento y el recomendado la angioplastia primaria, y esto yo creo que es lo más evidente. Además, ya está en el esquema, pero se recomiendan una serie de tiempos que conocen bien. Algunos ya estaban previamente, otros, ya mencioné al doctor Zequier, se ajustan un poco a las características del paciente, al tiempo de presentación, etc. Pero exige una serie de tiempos cortos para el electrofibrinólisis, angioplastia primaria, etc., que deben realizarse y luego lo comentaré, deben medirse. El segundo tiempo, y aunque parece una obviedad, y por supuesto es una indicación o un grado de evidencia tipo C, es que estos sistemas, o que todo este programa de angioplastia primaria, debe estar basado en sistemas, es decir, ya lo he dicho, hospitales con angioplastia primaria, sistemas de emergencias, hospitales sin angioplastia primaria. Por tanto, todo debe estar coordinado en networks, en redes de comunicación preparadas para ello, que deben tener protocolos escritos, ¿vale? Entonces, aunque parece una obviedad, luego resulta que no es una obviedad. ¿Por qué? Porque los protocolos escritos obligan a tomar decisiones de cómo se hace, quién lo hace, cuándo lo hace, qué se da, cuál es el tratamiento, etc. Esto saben, y lo saben todos los que han hecho. En Cataluña han tenido una experiencia, no sé cuánto, habéis estado 3 años discutiendo el protocolo. En Madrid se ha estado meses y ha costado también Dios y ayuda, y de hecho quedan cosas flotando, ¿no? Es muy difícil ponerse de acuerdo quién va, dónde se dirige, qué antiagregante se da, etc. Pues esto es importantísimo. Entonces, por eso lo enfatizo, aunque parezca obvio, tiene que estar escrito.
Es decir, solo se puede hacer el primer paso bien si se hace de una manera protocolizada, coordinada y escrita. Esta sería, digamos, la segunda novedad que yo planteo. Pese al comentario que ha hecho el doctor Zequier, se propone el acceso radial en la angioplastia primaria. El acceso radial se venía proponiendo en general en el intervencionismo, ya se propone como el preferido en la angioplastia primaria. Independientemente del posible retraso que tenga, si el operador tiene experiencia, se recomienda la utilización. Y, es decir, el tema es obvio, no voy a discutir más. Se recomienda también, y este ha sido un tema controvertido, si recordáis desde casi diría el escándalo del Congreso Europeo de Barcelona y toda la controversia que ha ido siguiendo, etcétera, en general la posición más predominante es en pacientes que no tengan contraindicaciones para doble antiagregación, preferir los stents recubiertos sobre los stents convencionales en el infarto agudo de miocardio. No es un peso muy importante, es una indicación 2A, pero en general la tendencia es a empujar los stents recubiertos sobre los convencionales en el infarto. Y este es un tema controvertido, pero esto es lo que gestionan. El quinto punto es precisamente el segundo brazo de la reperfusión, es decir, es la consolidación de la estrategia fármaco-invasiva. Ya he dicho que sin lugar a dudas la angioplastia primaria es el mejor tratamiento para el infarto agudo de miocardio y es el que se debe hacer siempre que se pueda. Pero ojo, esto no quiere decir que haya que hacerlo siempre y en todos. Y lo que dice bien claro es que si no se puede hacer en tiempo, se debe hacer una estrategia fármaco-invasiva. Y llamo fármaco-invasiva porque no es fibrinolisis, ¿de acuerdo? Es fibrinolisis acompañado de un transporte inmediato al hospital con reperfusión para hacer o angioplastia de rescate si no ha habido reperfusión en los siguientes 90 minutos o coronariografía reglada en todos los pacientes. Por tanto, no es fibrinolisis y angioplastia primaria, es angioplastia primaria y si no es posible fibrinolisis y transporte para completar esta estrategia que no es solo de un fármaco y como queda aquí bien establecida. Y en este aspecto quiero insistir porque hay redes que han ignorado por completo la fibrinolisis y de hecho no tienen fibrinolisis a veces en los sistemas de emergencias de algunos hospitales. Esto no es lo que dicen las guías. Las guías dicen bien claramente que se debe utilizar fibrinolisis en esos pacientes y si es posible se debe utilizar o empezar antes del hospital. También aclara que todos los pacientes con una indicación tipo 1A deben ser trasladados a un hospital con capacidad de angioplastia. Es decir, si se da fibrinolisis no es para quedarse en ese hospital, sino es para trasladarse a un hospital donde se realizará una estrategia invasiva de acuerdo al resultado. Inmediata si no hay reperfusión o entre las 3 y 24 horas si la fibrinolisis ha sido exitosa. Por tanto, no es angioplastia primaria, que es el tratamiento de elección frente a fibrinolisis, es frente a una estrategia fármaco-invasiva que es mucho más compleja que dar un fibrinolítico, pero que debe estar disponible en todos los sistemas de emergencias y en todos los hospitales que no tengan angioplastia primaria. El sexto punto, por supuesto, es la entrada de los nuevos antiagregantes. En el STEMI está bien claro, se recomienda ticagrelor o prasugrel en los pacientes que no hayan recibido clopidogrel, no tengan ACV o edad de menores de 75 años, 1B para cada uno de ellos, y el clopidogrel queda restringido básicamente a los pacientes en los que no se les pueda dar o prasugrel o ticagrelor o tengan una contraindicación. Las evidencias ya las conocen, seguro que las han discutido mucho ayer y esta desde luego es probablemente una de las novedades que más impacto deberían tener en nuestra práctica clínica. Respecto a la sala de hemodinámica, el cambio es
el posicionamiento de la bivalirudina frente a la utilización de heparina no fraccionada y anti-2B3A, y aquí lo insisto, bivalirudina no se comparó con heparina, no es reemplazar la heparina con bivalirudina, es reemplazar heparina y anti-2B3A con bivalirudina, y los anti-2B3A quedan de rescate, y esto ha quedado con un 1B de acuerdo al Horizon SAMI. De hecho, esto viene asociado al reposicionamiento de los anti-2B3A. Antes tenían un papel muy importante, en este momento el papel más importante que queda para los anti-2B3A es la utilización en bailout, en los pacientes en que haces la angioplastia primaria y el resultado no es bueno, queda un gran trombo, hay no reflujo, etcétera, y una indicación que no es muy potente. De hecho, la recomendación de la utilización rutinaria o de la utilización previa en general tiene una indicación muy débil con matices respecto al tipo de anti-2B3A. Un aspecto que sí que me parece importante y que entra, no es directamente del infarto, pero hay mucha gente del sistema de emergencias y creo que es importante también, es aunque no sea técnicamente infarto agudo de miocardio, pero que sí es importante, es el posicionamiento explícito dentro de unas guías de STEMI, creo que eso tiene un valor importante, de la hipotermia terapéutica en todos los pacientes con parada cardíaca resucitada, y la realización de coronariografía con vistas a angioplastia en aquellos en que hay sospecha o evidencia de que esa parada cardíaca ha sido relacionada con un evento isquémico agudo o con un infarto agudo de miocardio. Creo que esto es un cambio significativo con la práctica previa. Y finalmente, para acabar, quería resaltar la bajada del nivel de la indicación de los betabloqueantes orales en el postinfarto. Si recuerdan antes, la indicación era betabloqueantes a todo paciente con infarto que no tenga contraindicaciones. Bueno, esta posición, ha bajado a un nivel, en este momento no está tan claro, no hay ninguna duda que los pacientes con insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular izquierda debe seguir utilizándose en todos, pero no está tan claro que deben utilizarse rutinariamente en todos los demás, independientemente de que tengan la función ventricular preservada, etc. El otro aspecto es la utilización rutinaria, esto no es tan novedoso, ya lleva un tiempo, pero la utilización de los betabloqueantes intravenosos ya está proscrita, salvo que sea en pacientes sin disfunción ventricular, con taquicardia, hipertensión, etc., en pacientes que no tengan riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Estos serían mis 10 puntos principales para el STEMI. Para el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, el primer aspecto que he señalado va respecto al diagnóstico y al pronóstico. El primero es la utilización de las troponinas de alta sensibilidad y la pauta acelerada. Esto es especialmente relevante para las personas de urgencias, en el que la utilización de troponinas en pacientes que ya vienen con un dolor evolucionado, con una sola medición, si es normal, prácticamente ya descarta un infarto, no quiere decir un síndrome, una angina inestable, y en los que vienen precozmente y tienen una troponina normal, el retest a las 3 horas. Es decir, recordad que antes la pauta eran de 12 horas, y estos son protocolos también para las unidades del dolor torácico ahora en 3 horas el retest, y no voy a entrar en todo el algoritmo, y la evaluación del movimiento de las troponinas de alta sensibilidad en las siguientes 3 horas nos permitiría tomar las decisiones, uno, para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, no lo he dicho, no hay que hacer troponinas en la elevación del ST, y dos, para la estrategia que sea más apropiada, evaluación posterior con prueba no invasiva o descartar síndrome coronario agudo. El segundo punto, que parece muy obvio,
pero que, bueno, no era tanto, es el recomendar con una indicación, aunque de nuevo con un nivel de evidencia bajo, pero con un nivel fuerte, un nivel de indicación potente, el realizar ecocardiograma a todos los pacientes. Esto que parece una obviedad no era una indicación potente y en este momento ya se recomienda, aunque yo creo que era básicamente la rutina en general en todos los pacientes. Otro aspecto novedoso, y esto quizás aplica más a la estrategia de las unidades de dolor torácico, es la entrada del TAC coronario como método de screening de enfermedad coronaria en pacientes con dolor torácico con sospecha no alta de síndrome coronario agudo. Si la sospecha es alta, se deben utilizar otros protocolos, pero en centros que tengan la tecnología, que tengan experiencia, etcétera, se permite o se entra dentro del algoritmo diagnóstico de las pruebas no invasivas, de la nuclear, etcétera, el TAC coronario como un método de screening en pacientes de riesgo medio o bajo. El otro aspecto que, bueno, no sé si es nuevo, pero sí que gana mucho peso, es la recomendación de la utilización sistemática, es lo que gana peso, de risk scores para la estratificación del riesgo isquémico y del riesgo hemorrágico. Habéis visto que ha habido muchos cambios respecto a la estrategia invasiva, el tratamiento antiagregante y anticoagulante. Se recomienda con uno que se utilicen estos y en general se recomiendan que se haga de manera cuantitativa, es decir, que se utilicen RISC concretos, por ejemplo el GRACE o el TIMI o el CRUSADE para el riesgo hemorrágico. Por supuesto, desde el punto de vista del tratamiento farmacológico, el gran cambio es de nuevo la introducción de prasugrel y ticagrelor en el tratamiento sistemático de los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, con una redacción distinta. El ticagrelor en general recomendado en todos los pacientes de riesgo moderado o alto sin contraindicaciones, por decirlo así, independientemente de la estrategia que se va a hacer. Y esto lo ha recordado el doctor Zequier, es decir, se puede utilizar en cualquier lugar. Hospitales con sala de hemodinámica, hospitales sin sala de hemodinámica, etc. El prasugrel tiene una indicación del mismo tipo, los dos basadas en un único estudio, pero solo restringido a los pacientes en el que ya se conoce la anatomía coronaria, es decir, es un fármaco de sala, este es un fármaco de urgencias y este es un fármaco de sala de hemodinámica y en el que ya se va a hacer una estrategia invasiva, de hecho una revascularización percutánea, no cirugía, ¿vale? Y el clopidogrel quedaría recomendado en los pacientes que no pueden recibir uno u otro o en pacientes de bajo riesgo. Por tanto, se recoloca completamente en las indicaciones de los antiagregantes orales. Un aspecto que ha sido muy controvertido ha sido el de, sobre todo, las interacciones del clopidogrel, las pruebas, esta variabilidad entre pacientes, genotipos, etc. Bueno, en general no se recomienda y es gracioso, me acabo de dar cuenta que pese a los dos tienen el mismo grado de recomendación, que es muy bajita, pero el wording, la forma de redactar es distinto. En este dice no se recomienda y en este dice podría ser considerado, etcétera. Es decir, hay un pequeño problema de lenguaje que a veces ocurre, pero básicamente lo que se dice es que no hay que hacer de rutina pruebas de función papiletaria ni genotipo para la utilización o la subida de dosis de clopidogrel. De nuevo, los anti-2B3A se han reposicionado también, permiten todavía, digamos, la única indicación potente es que se tenga en consideración el riesgo hemorrágico y en pacientes en que están ya tratados con doble antiagregación, se recomienda la utilización de anti-2B3A en pacientes de alto riesgo. ¿De acuerdo? La utilización upstream, la utilización previa, como se hacía, por ejemplo, en los hospitales de referencia antes de hacer, no se recomienda de rutina.
por lo menos rutinariamente, está desrecomendada explícitamente. Y, por supuesto, no se recomienda a los pacientes que no vayan a ir a una sala de hemodinámica. El aspecto más controvertido, el que quizás el aspecto más llamativo, y estoy seguro que el doctor Barrabés hablará de este, es la utilización de una estrategia invasiva, que es la recomendada globalmente en los pacientes de riesgo moderado o alto, en los síndromes coronarios sin elevación del ST, en las primeras 24 horas en los pacientes con un riesgo del Grace mayor de 140 o algún criterio de alto riesgo de los siguientes. Y esto es una indicación 1A, es decir, que si no lo haces tienes que tener una razón para no hacerlo, ¿vale? Y esto quiere decir un Grace 140 o elevación de troponinas o cambios en el electro o algunos de estos, diabetes, insuficiencia renal, disfunción ventricular, bla, bla, bla. Es decir, esto es una proporción altísima de pacientes. Esto realmente, probablemente desde el punto de vista de sistema, el mayor cambio que hay o que suponen estas guías. Y por eso quería comentarlo. ¿Por qué 1A? Tengo que reconocer una cosa. Esta indicación no surgió inicialmente del comité de las guías. Comité de las guías, cuando discutimos esto, no propusimos esta indicación. Esto salió de las siguientes revisiones. Está basada en dos estudios. El TIMAX es un estudio que comparó una estrategia invasiva precoz en las primeras 24 horas, frente a una más retrasada, en el que globalmente demostró una tendencia a un mejor resultado con la estrategia muy precoz, pero sin diferencias estadísticamente significativas en el objetivo primario. Sin embargo, cuando se vio en un análisis observacional posterior, lo que sí se vio de acuerdo al riesgo de los pacientes es que en los mayores de 140 o 141 claramente el beneficio era mayor. Y fíjense las curvas de supervivencia del evento principal, como eran menor en los de riesgo bajo intermedio, eran idénticas, pero había una enorme diferencia en la evaluación en los pacientes en los que se hizo una estrategia invasiva precoz en las primeras 24 horas. En otro estudio observacional, Equity, recuerden que es un estudio randomizado que comparó la utilización de bivalirudina frente, ya he dicho, heparina y anti-2-beta en síndrome coronario agudo sin elevación del ST, lo que se vio es que la estrategia invasiva precoz en general tenían una tasa de mortalidad claramente menor, y cuando se comparaba sobre todo con las estrategias invasivas, esto era observacional, no era randomizado como tal. Pero lo que se observó principalmente es que cuando, en este caso, se utilizaba un TIMI-RIS score, 5,7 es un riesgo alto con el TIMI-RIS score, este beneficio se veía claramente en estos pacientes, y esto es mortalidad. Por tanto, estos son, digamos, las dos piezas de información que se utilizaron para alcanzar este grado de recomendación, que reconozco que es probablemente el que produce un mayor terremoto dentro de la organización o del sistema de cuidados de los síndromes coronarios agudos. No tiene una indicación específica, y estoy acabando, acceso radial, pero de nuevo se menciona específicamente sin una, digamos, grado dentro de las guías, que en general se prefiere el acceso radial. Y finalmente, no me da tiempo a discutirlo, pero se discute o se hace una aproximación a grupos especiales de población y grupos especiales de situaciones que requieren manejos específicos. Hay menciones específicas a ancianos, mujeres, diabéticos, insuficiencia renal, disfunción ventricular, etcétera. Y aspectos también específicos a pacientes con anemia, con sangrado, con trombocitopenia, que son relativamente frecuentes en estos pacientes. Solo decirles, por resumir, que básicamente lo que se recomienda es tener una atención especial al diagnóstico de estos pacientes, porque puede ser un poco más complejo, y especial atención al riesgo de sangrado y de efectos secundarios, porque son pacientes que pueden tener problemas particularmente de sangrados y de ajustar la dosis, pero básicamente no difieren en las indicaciones generales de estrategia invasiva para todo
todos ellos, independientemente de la edad, del género, de la diabetes o de la función renal y del tratamiento antitrombótico. Sí en el ajuste de las dosis, sobre todo de los fármacos intravenosos. Y esto es todo. Muchas gracias.